Hola, ¿qué tal? Smart Minds Academia Virtual, en donde estamos transformando mentes, te da la más cordial bienvenida a este curso MOOC, Aprendiendo a Invertir, nivel principiante. Ahora nos toca estudiar la unidad número 2, importancia de la inflación en las inversiones. Lo vamos a dividir en dos módulos. En este primer módulo vamos a explicar la definición de la inflación, cómo se divide para su estudio y quiénes son las instituciones que están encargadas de controlar y de calcular la inflación. Adelante. Bien, la inflación general. Primero vamos a definir qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios en un periodo determinado. Puede ser una quincena, puede ser un mes, pueden ser un año, pueden ser varios años. La idea es que sea un aumento generalizado. Normalmente todos los países tienen inflación. Evidentemente, algunos tienen niveles de inflación más bajos y estables y algunos otros países tienen niveles de inflación un poco más altos y mucho más volátiles. Pero todos tienen algún nivel inflacionario año con año. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que hoy vas al súper y compras un kilo de huevo y te cuesta, digamos, 20 pesos. El siguiente mes vuelves a comprar el mismo kilo de huevos y resulta que ahora te cuesta 20 pesos con 50 centavos. En un primer momento puedes decir, solo es un aumento de 50 centavos, no afecta a mi bolsillo. Ahora imagina que ese aumento se generaliza para todos los bienes y servicios que componen la canasta básica. Entonces la inflación sí va a terminar por afectar tu bolsillo y además vas a tener una pérdida de poder adquisitivo. Para su estudio, la inflación se divide en dos componentes. El primero es el llamado componente subyacente. Este componente tiene a su disposición las mercancías y los servicios. ¿Qué tipo de mercancías tenemos? Tenemos las mercancías alimentarias, todas aquellas que no son, o digamos, excluimos los bienes agropecuarios, tenemos los enlatados y tenemos en general todos los alimentos que son procesados. Tenemos también los servicios. ¿Qué tipo de servicios? Los servicios de vivienda, como internet, telefonía celular, el cable, ¿no? Eh, para los boletos de avión, para los viajes, hospedajes, precio de los espectáculos, colegiaturas, en general, todos estos servicios entran dentro de este rubro. Debido a la característica de estas mercancías y estos servicios, se dice que el componente subyacente es el componente más estable de la inflación y además es el que guarda una relación muy cercana con el ciclo económico. Es decir, es el que más correlación tiene con el ciclo económico. El otro componente es el componente no subyacente. Aquí, ¿qué tipo de bienes y servicios están? Pues principalmente los agropecuarios, frutas y verduras y los energéticos, gas, gasolinas, diésel y algunas tarifas que impone el Estado. ¿Por qué es el componente más volátil de la inflación? Porque tenemos bienes y los bienes como frutas y verduras que no guardan una relación íntima o cercana con el ciclo económico. Por el contrario, las frutas y verduras dependen más de las cuestiones climáticas, de cómo está la tierra, de si llovió o no llovió, si hubo una helada que se llevó la mayor parte de la cosecha, o si el tiempo fue tan benevolente que se duplicó o se triplicó la cosecha. ¿Ven? No depende exactamente del ciclo económico. ¿Qué digamos de los energéticos, como la gasolina, el diésel y el gas, que son bienes que están en alguna u otra forma en control del gobierno? No es, por ejemplo, la gasolina como en Estados Unidos, que es un componente sumamente volátil porque los precios se ajustan a la oferta y la demanda que hay en el mercado. Esto es en general cómo debes entender la inflación
y cuando vas a estudiarla, tienes que saber estos detalles. La inflación subyacente, al ser el componente más estable y al que guarda una mejor relación con el ciclo económico, es la que más le importa a la política monetaria. Ahora bien, ¿quién se encarga de calcular la inflación? La institución encargada es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido como INEGI. ¿Qué hace con la inflación? Pues de entrada calcula el índice nacional de precios al consumidor. A partir de este índice, nosotros podemos calcular la tasa de inflación. ¿Cómo nos las presenta INEGI? Primero, hace publicaciones quincenales. Lo anuncia en su sitio web cuando viene la publicación de la inflación y cualquier otra publicación que tenga que ver con estadística, geografía e informática. Generalmente 8 días después de cada quincena es cuando tenemos a nuestra disposición el valor de la inflación de la quincena que está en curso. Después nos pasa un comunicado de prensa en donde INEGI nos explica con lujo de detalle qué ocurrió con la inflación de esa quincena en comparación con quincenas anteriores o si es la mensual en comparación con meses anteriores. Nos define exactamente cuáles fueron los componentes de la inflación general que más impacto tuvieron, si fue el subyacente o fue el componente no subyacente. Cualquiera de ustedes puede ingresar a esa página y tiene ahí toda la información sobre la inflación histórica en México. ¿Quién se encarga de controlar la inflación? El famoso Banco de México. De hecho, el mandato constitucional y el objetivo prioritario del Banco de México es precisamente mantener una inflación baja y estable. ¿Cómo lo hace? A través de la política monetaria. Esta política monetaria se maneja a través del esquema de metas de inflación. ¿Qué significa? Que Banco de México año con año tiene una meta específica que deberá cumplir. ¿Cuál es esa meta? El 3% anual. Como ustedes saben, en economía y finanzas es muy complicado atinarle exactamente al valor de cualquier variable económico-financiera. Por esto, Banco de México dice, bueno, va a ser mi meta el 3%, pero le voy a agregar un rango de variabilidad de más o menos 1%. Esto significa que la inflación se puede mover sin ningún problema entre el rango del 2 y el 4%. Mientras la inflación se ubique dentro de ese rango, la política monetaria no debería tener ningún cambio. Si la inflación se va por arriba de ese 4%, entonces entra en juego la política monetaria para que Banco de México regrese la inflación y la mantenga dentro de dicho rango. ¿Cuál es el instrumento que maneja Banco de México para controlar la inflación? Es la tasa de interés objetivo. Cada mes y medio aproximadamente, la Junta de Gobierno del Banco de México se reúne para tomar una decisión sobre lo que va a hacer con la tasa de interés. Si subirla, si dejarla igual o mantenerla en su nivel previo a la Junta o una disminución. ¿De qué depende? De las condiciones tanto internas como externas de los mercados y también del nivel de inflación, no tanto el nivel actual de inflación, sino más bien las expectativas de inflación que hay en los próximos meses. También puedes ingresar a la página de Banco de México y dentro de la página principal tienes las variables financieras más importantes. Ahí te aparece el dato de la inflación. Ahí lo puedes buscar sin ningún problema. Nos vemos en el módulo 2, en donde una vez que ya sabes la definición de la inflación, su importancia y quiénes la controlan y la calculan, ahora vamos a determinar por qué es importante la inflación dentro de las inversiones. Nos vemos en el módulo 2.